Y seguimos a pleno en Radio D y arrancamos este 2026 con un montón de propuestas nuevas y con gente que se suma a la D. Por eso le quiero dar la bienvenida a Gianluca Giardelli, que se suma también a nuestra propuesta de Radio D. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Daphne. Un placer estar acá y empezar a formar parte de este equipo tan lindo y esta gran familia. Bienvenido. Muchas Vamos gracias. todavía. Vamos. Tenemos un montón de cosas lindas. Vamos a hablar de Comodoro Rivadavia, de cosas que tienen que ver con la ciudad, con la mística, con lo que se hace, con lo que no se hace. Y para arrancar el año, ¿qué vamos a hablar? Dinero, platita. ¿En qué se va a emplear el presupuesto 2026? Totalmente. Hace menos de un mes se sancionó el presupuesto 2026 junto con la ordenanza tributaria. Sí. Y ahora vamos a indagar un poco más en qué significa esto, cómo lo traemos al llano para que los comodorenses entendamos a qué hace referencia esto. Sí. No es una ordenanza más, no hay que pasarla por alto. Esto establece cuánto vamos a pagar, qué vamos a pagar, cómo lo van a usar, que es lo más importante. Anticipadamente ya se Totalmente, decide sí. cuánto se va a destinar a cada una de las secretarías que conforman el municipio. Cuánto va a ir a salud, cuánto va a ir a cultura, deportes, todo. etcétera. Obra pública, muy Obra importante, pública. obra pública. Ujú. Así que vamos a ir indagando un poco. Bueno, contanos de tu experiencia. Bueno, este presupuesto la verdad que es muy complejo de entenderlo. Es muy complejo estudiarlo. Sí. Porque primero son números que uno de a pie no está acostumbrado a ver. Uno Sí, no y tiene el lenguaje, 300.000 ¿no? millones de pesos en el banco. No, ojalá. Y el que los tenga medio bueno, habría que ver ahí qué hace Arca. Pero es complejo de entender en ese sentido y también es muy difícil después, sobre todo acá en Comodoro Rivadavia, eso nunca se ejecuta, o uno ve todo el tiempo que esa plata no está en ningún lado. Claro. Las calles siguen mal, hay muchos pozos, todo mal. Sí. Entonces eso también se complica en la comprensión de linkear Claro. la plata y la ejecución, dónde están. Ujú. Hace poco se hizo, todo esto tiene un procedimiento donde se presenta esta ordenanza Sí. y donde los concejales junto con los secretarios van analizándola poco a poco y llega un momento que hay una instancia de audiencia pública. Ujú. Yo participé de esa audiencia pública junto con vecinos comodorenses y es donde uno puede plantear ciertas inquietudes, ciertas dudas. Como vecino. Como vecino. Cualquier persona Como puede persona pedir y hacerlo. que va a aportar ese presupuesto, porque Claro. ese presupuesto lo arma el municipio pero con plata nuestra, Exacto. con nuestros aportes, con nuestros impuestos. Es nuestro administrador, Sí, en totalmente, definitiva, porque no totalmente. podríamos estar todos en el municipio decidiendo, entonces No. se define a una persona. En este caso es el municipio que define qué va a emplear y Sí. cómo lo va a emplear. Entonces, de esta forma es muy importante que conozcamos dos diferencias muy importantes. ¿Qué es el presupuesto y qué es la ordenanza tributaria anual? Ajá, que son cosas distintas. Cosas distintas, íntimamente relacionadas. Ajá. Una no puede existir sin la otra, Ujú. pero son totalmente distintas. La ordenanza tributaria establece qué tributos vamos a pagar nosotros, o sea, qué impuestos vamos a pagar. Ujú. Tasa de higiene urbana, impuesto automotor, impuesto inmobiliario, todos Barrio los de limpieza, impuestos. todos, sí. Todos los impuestos están ahí. Ujú. ¿Cuánto vamos a pagar y cuánto se va a recaudar? Y luego tenemos el presupuesto. Ajá. Que el presupuesto establece de esa plata que se junta con los impuestos, Sí. en qué se va a gastar. Claro. Bien, ¿qué gasto representa esta Ujú. parte de la recaudación? Ujú. Entonces, son dos cosas que como ven son distintas, Sí. pero que están íntimamente relacionadas. Si no recaudas plata, no tenés dónde gastar. Sí. Y si no sos claro dónde gastar, Ujú. todo lo que recaudás queda en vano. ¿Cómo se conforma el presupuesto? El presupuesto está conformado de cada una de las secretarías. Sí. Dice, yo para el 2026 en este caso Sí. planifico realizar tales actividades, Sí. tales obras en caso de Ujú. de obra pública. Sí. Y ellos van diciendo, listo, para el 2026 necesito tanta plata. Ujú. La Secretaría de Cultura, Secretaría de Salud, todas las secretarías dicen yo voy a necesitar esta plata, Sí. se junta eso, se suma, se hacen otras. Ujú. Quiero que lo entendamos con el nivel de simplificación que lo estamos hablando Sí, sí, también, sí. ¿no? Y dicen, listo, el municipio total, que Ujú. incluye todo, Ujú. Consejo Deliberante, Consejo de la Magistratura, todo lo que Todo. uno pueda pensar que maneja el municipio, va a Sí. gastar esta plata. Ok. Perfecto. Vamos a gastar esta plata. Ujú. Ahora, ¿cómo obtenemos esa plata? Claro, ¿de Aparte, dónde sale? claro, ¿De dónde sale? Más allá de nuestros impuestos, hay otros extras. ¿De exactamente, dónde? tenemos las regalías por petróleo Sí. y todo lo que es coparticipable. O sea, Ujú. todo lo que Nación dice, toma un Nación. puchito para Ujú. vos. Ujú. Comodoro Rivadavia, en realidad provincia y provincia Comodoro Rivadavia. Claro. De ahí es donde se conforma y el municipio puede decir,
¿tengo la plata o no la tengo? Ujú. ¿Puedo cumplir con lo presupuestado o no puedo cumplir? Sí. Y de ahí se hacen distintas estrategias. Pasó el año pasado, el 2025, Ujú. era el mes de septiembre y el municipio estaba pidiendo una ampliación presupuestaria de 42.000 millones de pesos. Claro, como que él se quedó corto. Se quedó corto. Dieron a entender, y no es que dieron a entender, sino que estaba justificado en esto de comenzó como con la gestión de Ostoich en infraestructura, como una nueva planificación de los planes de infraestructura de la ciudad, de obra pública. Entonces dijeron, che, estamos recortos de plata, necesitamos para poder hacer esto tanta plata más. Ajá. Esas cosas suelen suceder también. Sí. Acá, en municipio, en provincia y a nivel cualquier nación. parte. Suele pasar. Son cosas que uno, sobre todo, capaz años anteriores, donde capaz había una economía un poco más de inestabilidad o que no sabíamos qué precio iba a tener las cosas mañana, sucedía un poco más. Hoy capaz está más estable, es más raro escuchar eso de hecho, necesito una ampliación presupuestaria porque le erré, pero puede pasar totalmente. Sí. Ok, bien, entonces definimos en qué vamos a gastar, cuánta plata tenemos y a partir de ahí el tema es, ¿lo vemos reflejado en cada una de estas necesidades que presenta el municipio de Comodoro Rivadavia? Y ahí va. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de ordenanza tributaria. Sí. Esto es muy importante, como ya les dije y vamos a recordarlo otra vez. Ahí establece qué impuestos vamos a pagar y cuánto van a valer. ¿Bien? Sí. Por ejemplo, todo esto no es que está especificado, listo. Ingresos brutos para la categoría A de monotributista va a valer tanto, no. Sí. Está establecido por módulos impositivos. Ajá. A los categoría le vamos a cobrar X cantidad de módulos impositivos. Y el módulo impositivo tiene un precio, que eso es lo que se fija en realidad, el precio del módulo impositivo. Precio del módulo. Vamos que a no ver siempre es el mismo. No, para nada, para nada. Históricamente sí, se sancionaba, o sea, en enero y en diciembre valían exactamente lo mismo. Sí. O muy poca diferencia. Ahora no. Este año no. Okay. Este año va a Esto haber cambia. mucho aumento. Mucho aumento, vamos a anticipar eso. Ay, qué lindo, mira la noticia que me estás dando. Este año va a haber mucho aumento. ¿Por qué? Vamos a comenzar con un módulo impositivo. Ahora, en este mismo enero, va a estar valiendo 2,94 pesos el módulo impositivo. ¿Bien? Okay. De vuelta, este módulo impositivo se multiplica por la cantidad de módulos que vale cada cosa. El ingresos brutos, el impuesto automotor, etcétera. Sí. Pero nos vamos a encontrar que para diciembre de este mismo año, o sea, para fin de este mismo año, este módulo impositivo va a valer 3 pesos con 51 centavos. Sí. Y me van a decir, bueno, de 2,94 a 3,51 te estás quejando por quejarte. Pero no, yo les juro que no. Sí. Va sumando, hace la diferencia. Sí. Los módulos impositivos no son 2 módulos impositivos, son 90.000, son 60.000 módulos impositivos, el más bajo son 10.000 módulos impositivos. Hace la diferencia. Sí. Ese pequeño aumento hace la diferencia. Uno por ahí es consciente, lo voy a trasladar a otra cosa, del módulo cuando tenés una multa. Ah, está. ¿No? Claro, son tantos Son módulos multa. tantos módulos. Y vos decís, ¿cuánto equivale el módulo? Y después te completo? encontrás que es un montón. Bueno, eso es lo que pasa. Okay. Para que muy buena esa como traerlo, esa parte de traerlo al terreno, es literalmente lo mismo. Son tantos módulos. Bueno, ¿cuánto vale el módulo? Vale? Y cuánto me va a valer todo en general, ¿no? Tal cual. ¿Por qué va a pasar a valer 3,51? Sí. Yo les dije que esto normalmente no suele aumentar, pero en ciertas ocasiones sí. Este año el municipio, no sé explicar muy bien por qué, y ellos tampoco, aumentan este módulo 3% cada 2 meses. ¿Y esto responde a la inflación? ¿A qué? Es muy difícil que responda a la inflación, Daf, Sí. porque la inflación hoy más o menos anda en los 2%, y ya le aumentás cada 2 meses un 3%, ya te está yendo. Sí. ¿Entendés? Ya no hay correlación. No, claro. Sobre todo pensando que para el año que viene hay una inflación anual. O sea que desde enero 2026 a diciembre 2026 la inflación más o menos creen que va a ser del 10,1%. Va a tener variaciones, obvio. Sí, sí. Entonces, si hacemos 3 por 6, ¿me entendés? Ya se va. Sí, ya se fue. Ya duplicó. Sí, ya está. sí. Entonces, ¿cuál es la razón? No sé. Habría que preguntarle a la gente. ¿Y no dijeron? No, obviamente que no. No te contestan nada. No contestar eso. No pasa por ahí, pero bueno, uno igual está acostumbrado a eso. Entonces, no pones es que no mucho. tenemos que acostumbrarnos, tenemos que exigir. Exactamente. A ver, y por eso están las audiencias públicas. Sí. Es re importante que vayamos a las audiencias públicas. Yo ahora Sí. fuimos más o menos 20. Ajá. Cada vecino va con sus reclamos de su barrio, de su calle, y está perfecto. Porque por ejemplo, no sé, tengo un bache hace 3 meses
que cada vez es más grande, nadie Sí. lo viene a arreglar, Está en cualquier perfecto. momento se produce un accidente. Bueno, de hecho hay baches donde la gente fue y plantó un árbol, como para mostrar, che, acá mira, cumplió Acá, un año sí. el arbolito. Totalmente. Es importante que vayamos a esas audiencias públicas. Ujú. También es importante que entendamos que no es el objetivo de esa audiencia pública el reclamar por la calle, reclamar, pero también los comodorenses no tenemos un lugar y un Para espacio hacerlo. para hacerlo. Sí, Entonces es más que entendible que cada vecino vaya con las preocupaciones de su barrio, de su calle. claro, qué sé yo, colgados, ¿no? Qué sé yo, Sí, un montón lo de que cosas, sea. lo que sea. ¿Y lo qué que sea pasa? que pueda El municipio está generarse. acostumbrado a eso. Sí. Hacen audiencias públicas y cada uno va a reclamar por lo que tiene ganas. Entonces Sí. ellos terminan respondiendo nada. Mm. Terminan respondiendo nada, dan cero explicaciones, el Mm. presupuesto se aprueba como está porque el Consejo Deliberante hoy es una escribanía Mm. y listo. Así Son queda. mayoría. Sí, son mayoría. Entonces Pipi, lo que entra pipi, sale. Claro. Últimamente igual a otro le pusieron bastantes palos en la rueda, su Mm. mismo oficialismo, Mm. pero sale. Sale. Es más, Sí. es más un dibujo de es mejorable, pero lo vamos a probar igual. Ajá. Sale. Ujú. Entonces esa parte sí se complica mucho en cuanto a la discusión. Claro. Y si volvemos a esto de que les decía que va a aumentar 3% cada 2 meses, Sí. también se le suma que esto va a tener una corrección Ah, más. Ojo, vamos de vuelta. lindo. Ya teníamos 6, Sí. vamos a ir sumando. Sí. Y en mayo y en agosto se Sí. pueden actualizar por la inflación de la Patagonia. Que es otra inflación. Es otra inflación, viste que nosotros tenemos regiones en nuestro país y Sí. la Patagonia siempre es la que tiene la inflación Más un alta. poquito más alta. Sí. Porque tenemos otros precios, otro nivel de consumo, o teníamos otro nivel de consumo. Ujú. Entonces nuestra inflación siempre un toquecito más Sale arriba. para arriba. Exactamente. Sí. Ah. Entonces vamos a ver que durante todo Mm. el año vamos a tener 8 aumentos. O sea, en 12 meses, Ah, 8 no. aumentos. Del No. módulo impositivo. Estamos en enero, Bueno, pará. vamos a hablar de otra cosa, si no, no. Pero sí, es así. Está bueno que lo preveamos, que podamos sentarnos y decirnos, che, seamos precavidos con los gastos que vamos a hacer porque Mm. hay aumentos. Sí, Porque el municipio te va a decir seguramente, no, los módulos impositivos no aumentan. No, obviamente que la cantidad no aumenta. sí, Aumenta el El valor valor. del módulo impositivo y Claro. aumenta un montón. sí. De 2,94 a 3,51 y acá no está calculada la inflación de la Patagonia porque no la tenemos. Sí, Pero ¿qué va a llegar? A casi 4 pesos, ponele. claro. Arrancó en Multiplicarlo dos- por 90.000, qué ¿Me sé yo, entendés? viste, es los un montón, módulos. es un montón de plata la que va a aumentar, la Wow. que se va a ir ahí. Sí, Entonces todo eso hay que ir preveyéndolo, teniéndolo en mente, sabiendo que nos puede pasar. claro. ¿bien? Imagínate que ahora, con el aumento de los impuestos del año pasado a este año, hay entre un 30, 35, Sí, más o en menos. algunos casos, Sí, sí. por ejemplo, las patentes que aumentaron un montón otra Muchísimo, vez, muchísimo. que ya hubo un salto inmenso el año pasado, y este año otro salto. Igual hay algo que Nobleza obliga. Mm, Si comparamos este presupuesto con lo que era el año pasado, no era un presupuesto, eso era un Mm. asalto al bolsillo del Sí. comodorense. sí. Este presupuesto es mucho más razonable. Ujú. O sea, no plantea un aumento del 200% como planteó el del 2025, Sí, por que ejemplo. fue mucho, Fue un demasiado. salto, Fue pero demasiado. así, ¿no? Y yo recuerdo estar en esa audiencia pública y escuchar al secretario de Recaudación decir, aumentamos tanto porque hay otras jurisdicciones del país, y compararon con Córdoba Capital, que aumentaron mucho más. Bueno, pero a ver, nada que ver. La como pero Toro con Córdoba. pero la justificación era esa. Sí. Nosotros aumentamos porque, ojo, que hay otros que aumentaron más, así Sí. que nosotros estamos siendo benevolentes según Ajá. ellos. O es la interpretación Sí, que yo le sí, di. sí, sí. Para mí se nos... Se le fue la manito. Se le fue la manito el 2025 Mm, y no se les deja ir la mano en el 2026. O sea, tampoco vamos a Mm. pecar de inocentes, Sí. ¿no? Pero es un poco más razonable. ujú. Tiene, aunque sea un poco más de sentido, Sí, pero de vuelta, si nos comparamos con lo malo, siempre somos buenos. claro. Yo porque Sí, este año no hayan aumentado un 30 y no un 200 como el año pasado, para mí no son Ujú. mejores. Claro. Hay mucho para hacer acá, porque estas Totalmente. cuentas no son turbias porque son cuentas que están respaldadas y eso está perfecto, Ujú. pero son altamente mejorables, Sí. muy mejorables, en un montón de Claro, pero aspectos. siempre el bolsillo del contribuyente, Obvio. ¿no? Es como que venimos flaquitos ya los bolsillos, y ya lo vimos con el tema del planteo por parte de los comerciantes, que ahora nos vamos Bueno, a meter en vamos esto. a hablar un poco de eso. El tema de que viene alicaído el consumo, de que el promedio de compra, ¿cuánto fue? Anda en 30, 40 mil pesos el ticket promedio. Claro, ¿cómo mantenés toda una estructura Muy complejo. donde tenés que pagar sueldos, tenés que pagar todos los impuestos, tenés que pagar después las vacaciones, Todo, aguinaldo, todo. etcétera, etcétera? Si tuviste Alquiler, luz, gas, que luz, está- gas, bueno, la luz que está a hablemos de niveles todo esto, ¿no? inhóspitos, Los ¿sí? alquileres que aumentan cada 3 Totalmente. meses, con el IPC,
bueno, otros índices también, el Sí. IPL, bueno, distintas cosas, y vos decís, ¿y a qué responde todo esto? Totalmente. ¿No? Bueno, y acá es donde nosotros nos encontramos. Mm. Nadie es ajeno a esta situación que pasamos en la provincia y en la Sí. ciudad. Hay un petróleo que hoy ya no existe, hay cierta Sí. actividad económica que a nosotros nos mantenía firmes, Sí, que hoy sí. ya no está. Sí, Punto. sí. No vamos a indagar mucho más en Ujú. eso, es la realidad. Entonces uno acá es donde, o al menos yo lo pienso, bueno, listo, nos quedamos sin esta actividad económica del Sí, petróleo. sí, sí. vamos a incentivar otras actividades económicas. Claro. Actividades económicas Fomentemos locales, algo, ¿no? claro, verdulerías, Sí. carnicerías, Sí. el negocio del barrio, el Sí. que mueve la guita en Comodoro realmente. Mm. ¿Entendés? Donde el poco consumo que hay, ¿dónde Sí. está dirigido? Ahí, listo. Fomentemos esos negocios. Sí. Démosle alivio fiscal. Bueno, no pasó. No pasó. No hay. No pasó. El- La proliferación de supermercados chinos. Tremendo, tremendo. Eso también tremendo. afectó muchísimo. Hay que ver a la mucho economía. eso. Son ¿No? temas muy complejos Sí. que podemos indagar Uf, horas, mucho porque para nada hay una única solución y una Mm. solución perfecta. Mm. Eso es muy importante de entender en lo que es gestión y política. Sí. Nunca hay una solución perfecta que complace a todos. Ujú. Nunca. Sí, no, seguro. Pero tiene que haber ciertas medidas. Ujú. Bien. Sí. Volviendo a esto, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos. Ujú. O sea, lo que vos generes en tu negocio vas a pagar cierta cantidad de impuestos. Sí. La mayoría de los rubros está alcanzado por un 2%. O sea, Ajá. vos de lo que generás pagas Sí, un 2%. 1%, Pero, volviendo a esto también y retomando hay ciertas actividades que hoy son muy importantes porque se nos fue el petróleo, sí. Mm. ellos van a pagar más. ¿Cómo que? Van a pagar más ingresos brutos. Sí. Sabiendo esto, por ejemplo, restaurantes, Sí. que hoy, si una persona se da el gusto de ir a un restaurante una vez al mes como con toda la Con furia, toda la porque te furia. fue muy bien, Sí. es un montón. Sí. Bares o cervecerías, que Mm. son lugares que pueden recaudar porque tienen movimiento, porque Sí. hoy son el centro nucleante de la actividad económica nuestra, Sí, nuestra pero ciudad. fíjate cómo la actividad nocturna está bajando totalmente en Por eso Comodoro mismo, Rivadavia. y sigue bajando. Entonces, si son La los lugares cantidad de que... comercios en venta Sí. que son históricos, ¿no? De Comodoro, Sí. que es de la historia de Comodoro Sí, prácticamente, totalmente, y vos decís, totalmente. está a la venta. Sí. Entonces, eran de los pocos lugares que Mm. tenían la capacidad de mantener ese consumo. Sí. El municipio dijo, bueno, ustedes no van a pagar el 2%, Mm. ustedes van a pagar el 3,4% de los ingresos brutos. Claro, un poquito Más todavía. Más todavía. ¿Me entendés? Sí. Seguimos, boliches y discotecas, Sí. que estamos hablando justo Sí, de eso. sí. Ellos no van a pagar el 2, ellos van Ah. a pagar el 6,8%. Fua. Hay Sí. algo respecto a capaz, Mm. y esto es una Mm. conjetura mía, una Mm. apreciación, Mm. esto de desincentivar ciertas como actividades que pueden generar problemas o comportamientos, puede ser, pero no con casi un 7% de impuesto, Claro, es un montón. Mm. Y en cafeterías, que las cafeterías van a pagar el 2%. También estamos Ajá. viendo una proliferación de las cafeterías. Sí, Mucha sí, gente está mucha poniendo una gente, cafetería. Sí, es verdad. Van a pagar el 2%, Sí. que es la base. Sí. ¿Por qué no menos? Si son los Claro. que están hoy generando empleo, los que mantienen Mm. el consumo, ¿por qué no un poquito menos? Sí. Si ya a los boliches le estás poniendo un 6,8, estás Claro. compensando de alguna Sí. forma. Sí, que están ¿Entendés? desapareciendo los boliches. directamente, También. ¿no? También. Y así podemos seguir con- Cambiaron los hábitos de consumo de los Muchísimo, comodorenses con también. muchísimo. Hay muchos factores que están influyendo en estos cambios. Y sin embargo no vemos un acompañamiento desde lo impositivo, No, también para para nada. fomentar y ayudar un poco al comercio tan alicaído. Ni lo impositivo ni en lo funcional. Por Mm. ejemplo, un tema muy importante y que últimamente ha dado mucho que hablar son las habilitaciones comerciales. Mm. Tardan meses en entregarte una habilitación comercial. Vos sin esa habilitación comercial no podés abrir tu negocio. Tenés que seguir cubriendo igual. Sí. La luz, el gas la tenés que seguir cubriendo. Pero Sí, no ¿cómo podés generás abrir. esa plata Ujú. si no estoy abierto? Bueno, Claro. a eso se le suma que este año el municipio, en un intento, creo yo, de ser un poco más empático, Mm. dijo, monotributistas de la categoría A la E Mm. no van a pagar el trámite de la habilitación La comercial. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ir al extremo. La categoría E Mm. es aquella categoría que por año factura 26 millones de pesos. Ujú. Son 2.600.000 pesos por mes. Claro. Capaz en un mes como Sí. enero, febrero, que es caído, Sí. no se alcanza esa facturación. Ujú. Pero la diferencia la haces en diciembre, Claro, en sí. noviembre. Sí, noviembre, diciembre. Sí. Nadie es categoría E. Sí. ¿Cuál es el Sí, porcentaje sí, sí. de comerciantes hoy que son categoría E en Comodoro? Es mínimo, Mínima, mínimo. porque nuestros precios son otros, nuestros consumos Sí. estábamos acostumbrados a otros. Sí. Entonces es muy Y si mínima. ya tenés un alquiler casi de 2 ¿A millones, quién va? imagínate. Entonces dicen, ay, Sí. vamos a beneficiar Sí. fiscalmente a esta gente. ¿A Sí. qué gente? Claro. Sí, O sea, sí, es sí, un sí. beneficio que capaz alcanza Mm. con locura a 100 personas, 200 personas del municipio. Claro.
¿entendés? Sí. Después tenés esto es a la E, la F hasta la K. Claro, y esos no entran Esos con no un entran. beneficio. Ellos, que son los que encima más probabilidad de generar empleo genuino tienen, Claro. son los que, no, ustedes no. Sí. Si quieren habilitar otro comercio, si quieren renovar, garpen, hermano. Ujú. Yo no les voy a dejar a ustedes que trabajen. Claro. Eso es lo que yo siento, esa es la Sí. percepción que yo tengo. Mm. De que al comerciante, a la persona que puede generar empleo genuino, Sí. es un pisotón en la cabeza todo el tiempo. Claro, Traba, y la traba y cantidad traba. de gente que hoy por hoy depende de Del su comercio. microemprendimiento también, Sí. ¿no? Porque esto también hubo una proliferación, gente que por ahí, no sé, se maneja por las ferias y todo esto también contribuye a la economía. Y hoy por hoy, un montón de gente que, no sé, se fue el tema del petróleo, se fueron muchas empresas y quedó el tendal. Quedaron muchas personas con indemnizaciones altas, pero la plata, si vos no la sabes invertir, se va. también se va. Se evapora, Así se evapora. como viene, se fue. Y pasó mucho, y es lamentable. Sí. Es lamentable que esa gente hoy tuvieron mucho laburo mucho tiempo, porque aparte del petróleo no es un laburo fácil. Claro. Es muy Sí. sacrificado, laburaron Sí. muchos años de su vida, Ujú. recibieron una buena indemnización Sí. y no la supieron manejar. También. ¿Entendés? Y Bien, pero si tampoco vos hubo tampoco ningún... tenés ningún conocimiento previo, No hay de ningún tipo de finanza, de acompañamiento en de eso. nada, te metés, no sé, que empezás a vender botellita y no era lo tuyo, Claro. y te vas a fundir. Sí, y es Ah. compleja esa parte, o sea, es muy difícil de analizarlo. Ya hablamos un poquito de todo lo que es ordenanza tributaria, de Sí, vuelta. Sí. ¿Cuánto van a valer los impuestos? Sí. Y qué impuestos se van a cobrar. Ujú. ¿Cómo se ejecutan? En el bellísimo presupuesto. Ujú. Esto es muy importante. El Mm. presupuesto es como la ordenanza de las ordenanzas. Ujú. Esto es lo que Como la rige carta magna. prácticamente. ¿no? Sí. Está Sí. está Sí. como la constitución, o sea, Sí. todo lo que es la carta orgánica de nuestro municipio. Sí. Y cada año se le suma un anexo que de igual de importante que es el presupuesto. Ujú. Sin presupuesto nosotros no sabemos No sé. No. para dónde disparar. Claro. Sí, sí. Si no sabes gestionar esta plata, Ujú. el municipio puede hacer cualquier cosa. Ujú. Entonces es muy importante que Claro. estos presupuestos sean relevantes, sean transparentes sobre todo, sean Sí. entendibles. Ujú. Pero bueno, eso también se complica. Ujú. Por ejemplo, ya de entrada, el presupuesto planifica o establece, así como tal, muy violentamente, Ujú. que va a tener 6.000 millones de pesos en déficit fiscal. Ajá. Bien, este año se habló mucho de déficit fiscal. Se viene Sí. hablando del déficit fiscal del 23. Sí. No es porque está de Es moda. como muy esgrimido esto, ¿no? El déficit fiscal, Sí. tanto. Pero porque es re importante, Sí. no está de moda. Sí. Yo la primera vez que escuché déficit fiscal fue en el 2016. O sea, Mm. no estoy hablando Sí. hoy por moda, sino porque Sí, realmente sí, es sí. importante. Ajá. ¿Qué establece un déficit fiscal? Y me importa mucho que los sepamos a todo Ujú. esto, y yo siempre uso la misma definición, que es del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata, Ajá. que establece que es una situación. Ajá. ¿Por qué es una situación? Porque es un vaivén, Mm. ¿me entendés? Es reversible. Ajá. Si se administra bien la plata, es reversible. Entonces, el déficit fiscal, este observatorio lo clasifica o lo define como la situación en la cual los gastos realizados por el Estado Sí. superan a los ingresos. Ok, gastás más Gastás más de lo que te tenés, entra. de lo que Sí. te entra. Sí, Vos en tu casa, Daf, sí, hoy generaste 100. sí. ¿Gastás 300? Y trato de que no. ¿Por qué? Porque me va a faltar. Te va a faltar. Me va a faltar. Vas a tener que andar. Sí. ¿Cómo ¿De dónde cubro? saco 200? ¿De dónde saco esos 200? Me endeudo. faltan? Me Claro. endeudo. Y sí, Bueno. por lo general, endeudarte con tarjeta, con un Bueno. préstamo, lo que sea, para cubrir eso. Esto es muy parecido. Mm. A un Estado municipal, provincial, nacional le pasa exactamente lo Sí. mismo. Si no tiene guita Mm. y planificó gastar de más, de algún lado hay que sacarlo. Claro. Deuda, Mm. si es nación puede emitir, gracias a Dios el municipio no tiene esa capacidad de emitir, ningún municipio, porque yo Mm. creo que acá sería un desastre, Pedir nomás. totalmente. Sí. Entonces, ¿pero qué dicen ellos? Ajá. Que a mí me pareció incluso insultivo en Mm. la audiencia pública. Este es un presupuesto equilibrado. ¿Y a qué Ya se que- refieren con un presupuesto equilibrado? Que supuestamente ellos gastan Sí. lo mismo que generan o que Sí. recaudan. Pero Sí. ellos mismos te establecen en el Sí. artículo 3 Sí. del presupuesto Sí. que tienen un déficit fiscal de 6.000 millones de pesos. Su Ajá. presupuesto no es equilibrado. Mm. Lo que están haciendo ellos es financiar su déficit. Ujú. Ellos, ¿el déficit es o no es? Mm. No es que hay porque ¿qué te dicen ellos? Sí. Con el remanente, con lo que sobró de plata del año pasado, el 2025, justo nos alcanza para cubrir el déficit que nosotros planificamos para este 2026. Ajá. Entonces tu presupuesto no es equilibrado. Mm. Tu presupuesto tiene déficit
Y o casualidad te algo de sobró lo que plata, sí. o casualidad te sobró plata, Justo la cantidad. justo la cantidad, entonces vos estás financiando tu déficit. No tenés un presupuesto equilibrado, tenés un presupuesto que tiene financiado un déficit. ¿Vos eso lo planteaste? Obvio que sí. Ajá. ¿Qué me dijeron? ¿Y qué Que te estaba dijeron? equivocado yo. ¿Por qué? No, esto es equilibrado. Ajá. Lea bien el presupuesto, esto es equilibrado, da cero. Ajá. No, esto está financiando el déficit. Mm. Perfecto, hoy no pasa nada. Vamos a darles la derecha de que tienen un presupuesto equilibrado. ¿Y si esa plata no sobraba? ¿De dónde Iba a faltar. sale? ¿De dónde ¿Y sale? de dónde Rápido. sacábamos 6.000 millones de ¿De pesos dónde nosotros? sacamos? ¿De más impuestos? Más impuestos. ¿Ves? Del bolsillo del Este no es contribuyente. un presupuesto equilibrado. Ajá. Nunca es un presupuesto equilibrado Mm. cuando tenés 6.000 millones de pesos de déficit. Mm, Vos le estás poniendo guita arriba al déficit para taparlo. claro. Porque justo te sobró. Sí. Ahora a mí lo que me lleva a pensar, ¿de dónde salen estos 6.000 millones de pesos? Ujú. Si en septiembre pidieron una ampliación presupuestaria de 42.000 millones Faltaban. de pesos. Faltaban. ¿De dónde lo sacaste? Ajá. O sea, realmente, De golpe te sobra. realmente esa Sí. plata, Mm. los 42.000 millones que vos pediste en septiembre, ¿los Sí. usaste? Mm, ¿Quedaron ejecutados de alguna forma? ¿O ya están asignados mínimamente? Porque sí. que estén ejecutados pueden pasar años, eso no lo vinimos a criticar. Sí. ¿Pero están asignados? Mm. ¿De dónde te sobra esa plata? Si te faltaba hace un par de meses. Ujú. Es muy complejo. Capaz le pidieron de más entender. plata. ¿A quién le Y pidieron le más sobró. plata? No sé. Todo O eso alguna tiene- regalía. No sé, ¿No? no sé. Yo quiero elegir creer bien, puede ser una de esas Mm. cuestiones y ojalá nos estemos Sí. maquinando de más. Pero es complejo, es muy complejo. de Qué lindo entender sería esa poder parte. tener a los funcionarios y poder preguntarles. Me todas estas encantaría, cosas, ¿no? estaría muy bueno. Estaría bueno. Porque la verdad que, O que fuese totalmente transparente y vos entraras en una página y pudieses mirar todo. o que mínimamente, ¿no? si uno hace un pedido de información, Mm. puedan responder certeramente, ¿no? Sí. Eso también estaría muy bueno. Podría ser. Sería muy sano Podría para, ser, para sí. todos, ¿no? En definitiva, porque somos todos los contribuyentes los que estamos en la misma situación. Mm. Nada Y uno más cuando se pone de exigirle a un representante nuestro, Sí, totalmente. ¿no? Nada más que eso. Porque aparte, creo que hay un miedo Mm. del lado de la autoridad pública Mm. del cuestionamiento. Pero justamente está ¿cómo puesto ahí uno para cre- que uno lo cuestione. ¿Cómo uno ¿o crece no? sin cuestionamiento? ¿Cómo uno mejora sus actividades sin cuestionamiento? Claro. Si Además, uno- sacame de la duda y por Porque ahí, es una duda, mirá, no te estoy genial. incriminando de nada, no te estoy es una denunciando. duda, es una duda, es una inquietud. Porque aparte si yo te estuviese denunciando, Mm. estoy haciendo Mm. algo mal. Porque Mm. si hay algo que está establecido así, Mm. si vos ves que hay un funcionario público que está cometiendo delito, fraude, Sí. y vos no lo denuncias, sos culpable Sí, también. Claro. Entonces te estoy preguntando porque realmente quiero saber, Ujú. porque es mi plata, es la Sí. plata que yo pongo todos los meses, Sí. que todos los meses me cuesta un montón pagarla, porque Ujú. hoy a los comunenses nos está costando muchísimo poner peso a peso para pagar impuestos, Sí. ¿entendés? Sí, sí. Toda esa parte se complica, cuando indagás en el presupuesto también ves gastos que vos decís, por favor, esto es reajustado, Claro. chicos. O Yo hice podrían- una sí. suma, pero Sí. así al A ver, bolero, a ver, rapidísima. mostrame eso. Uno, Me gusta porque es de los papeles. Ay, yo Miren soy esto, re- miren yo esto, soy- miren yo soy esto, puro papel. tengo acá un... No, pero esto te acomoda mucho la cabeza, Me ¿sabías? encanta, me ¿no? encanta. Es así. Entonces, yo hice una suma, pero rapidita, ¿eh? Sí. De todo lo que en el presupuesto está establecido como otros servicios, otros tipo... Ay, obvio, cuando te ponen otros. ¿Qué es ese otro? Bueno, ¿Qué es? si el municipio Sí. ajusta un poquito en otros, un Ujú. poquito en pasajes Sí. y un poquito en útiles, Sí. útiles, llámese lapiceras y hojas de papel, Lapiceras y hojas porque de hay un papel. gasto tremendo, Sí. el municipio se puede ahorrar 9.000 millones de pesos. No te puedo creer. Y Sí. volvamos un cachito Sí. atrás, el déficit era de 6.000 millones. Con eso ya lo cubrimos. Cubrís y te queda un poquito de guita de más. Mm, Y entonces si justo Sí. encima te sobró, Sí, ¿me entendés? claro. Es mucha plata, es mucha plata, Muchísimo. es mucha plata. Sí, 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 La que sí. te sobraría, tendrías un superávit fiscal. Sí. De vuelta está de moda esa palabra, Sí, no me sí, gusta que sí. esté de moda, pero es bueno que lo podamos entender. Con esa plata, el municipio diría, che, estoy holgado para hacer más cosas. No sé si más Sí. eventos culturales, más deporte, más césped sintético en canchas que uno capaz nunca va a visitar. Más palmeras. Más palmeritas, ahí enfrente a la cosa que están todas secas por la sal. Pero estás holgado de otra forma. Mm. Por ejemplo, y Dios no quiera, porque no, Mm. la pasamos muy mal, llega a suceder algo como el 2017. Uf, Y vos tenés esta guita de más que te sobró, sí. este superávit. Podés cubrir. Tenés forma de tenés cubrir forma, sí, sin sí, andar temporal, repartiendo ¿no? nylon. Sí, Porque sí. ahora ante un temporal o una lluvisita, Sí. lo primero que sale es nylon. Nylon, sí. Podés hacer cosas de verdad. Sí.
Estamos esperando desde el 2009 que el canal evacuador El canal tenga evacuador. su salida al mar. Ayer o hoy, no recuerdo, ya son días muy largos, Sí. de vuelta se volvió a decir como, esta vez lo vamos a hacer. Chicos, Sí. yo ya no les creo. Sí. ¿Qué querés que te Sí, diga? ya otra vez entra. Claro. Sí, sí. Toda la gente que dijo lo vamos a hacer, hoy están siendo abanderados de aquello que no hicieron. Yo ya no les puedo creer, los comodarenses ya no les creemos en nuestra gran mayoría. Sí. Las elecciones Sí, lo sí, demostraron. sí, sí. No vamos Sí. a indagar mucho más ahí porque nos vamos a ir de tema. Sí. Pero lo demostraron. Pónganse ahí. Ya el comodarense no es cómplice con su silencio. Ya esa parte se terminó, ya no somos cómplices por, bueno, no pasa nada. No. Es que sí pasa. Pa- Sí pasa. Pasaba. Yo creo que hay un antes y un después. El ¿Vos comodarense decís? hoy estamos como empezando a ver, che, esto no está tan bien. No está tan bien. Es un proceso muy paulatino, pero esto es importante, Sí. que podamos ir a las audiencias públicas, que nos tomemos todo el tiempo que sea necesario para leer un presupuesto. Es muy complejo, yo lo sé, yo no les voy a andar diciendo, Sí. porque todos laburamos, ¿no? Sí. No todos tenemos ese tiempo para hacerlo. Yo me lo tuve que hacer en madrugadas despierto, Sí. bueno, se puede. O que trabaje el consejo de noche, viste que a veces... Pero no esos- hacen. Por eso siempre hacen esas Podrían, cosas medio entre raras. gallos y medianoche a veces sí, salen ¿viste? ciertas cosas de la escribanía de ahí Sí. del Consejo Deliberante. Sí. Estas audiencias públicas igual se pueden hacer en un horario más Otro cómodo. horario, claro. Porque eran pleno mediodía, están todos Sí. laburando, Mm. ¿entendés? Mm. Entonces todo esto se puede ir mejorando poco a poco y de vuelta los comodarenses ya no somos, ya no tenemos esa complicidad absoluta con nuestro silencio. Sí. Al menos hoy tenemos dudas Sí, y la duda es donde siembra, donde se revelan un montón de cosas. tal cual. Es el puntapié Es el inicial, inicio, es ¿no? el inicio. Y hay que seguirlo, Sí. no hay que dejarlo. Ujú. Yo espero poder estar en todas las audiencias públicas, leyendo todos los presupuestos, viniendo acá y o cualquier medio que sea necesario para decir, Ujú. está esto y esto. Pero está bueno, es una inquietud. Lo estás haciendo desde el lado del ciudadano, como le Obvio. puede pasar a cualquier persona de los Todo. que nos están mirando en este momento. Él simplemente tuvo la inquietud de pensar esto, decir, che, ¿en qué se usa la plata que se recauda? ¿Por qué? Porque los impuestos cada vez son más altos y no lo estamos viendo reflejado. No. Por ahí decimos, podrían pensarlo un poquito mejor. ¿Por qué le dan tanto a esta secretaría? Sí. ¿No? ¿O por qué se gasta tanto, llegado el momento, no sé, feria del libro, ponemos, que está bien, se promueve la cultura, está perfecto, pero lo que hablábamos precisamente de esto, de por qué siempre tenemos que traer a un montón de gente, pagarle pasaje, pagarle estadía, pagarle esto, pagarle aquello, y que ya vino como 4 o 5 veces a Comodoro Rivadavia. A O sea, decir lo mismo, la novedad sí. ya fue, Sí. ya fue. Entonces hagamos más hincapié en los libros, y si esa es la idea, fomentemos más esto, fomentemos más la ayuda a gente que escribe, Sí. a tantos autores que hay en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia Muy mismo, buenos aparte, muy con buenos, muy y que buen no tienen laburo. espacio, No. que no tienen espacio. Sí. Bueno, eso, por ahí me parece que sería muy positivo. Sí, totalmente. Es como bien vos dijiste, hay una diferencia entre hacer y gestionar, Ujú. y esa diferencia radica en el pensar. Sí, Si el municipio pensara un poco más sobre los gastos y sobre la recaudación, podríamos mejorar un montón de cosas. me quedé con lo de las lapiceras. Bueno, no, Sí, el papel y la olvídate, lapicera. no, son 417 millones de pesos en papeles y lapiceras. Sí. El secretario Barría establece que es porque él junta de todas las secretarías los útiles. Sí, A mí me sigue pareciendo un montón. es un montón. Con todo lo digital que tenemos Sí. hoy, con Lo tenemos- esto de pasajes. De hecho ya se está sacando el papel, Ya ¿no? está De por obsoleto. medio, es obsoleto, podés tener acceso a otras Yo soy medio old formas. school que sigo. Sí. Pero hoy está todo muy digitalizado. ¿Cómo es Sí. esto de tantos pasajes teniendo funcionarios Zoom? ¿Entendés? Tal cual. Reuniones de Sí. gabinete en provincia y nación que son por Zoom. Que hay Sí. que viajar a Me tal lado para facilitó recibir. No, muchísimo. chicos. Una Sí. llamada. Estamos en un momento donde la plata escasea. Ujú. Donde hay que cuidarla mucho. Y el municipio tiene que tener la misma cabeza que una familia de cualquier barrio de Claro. Comodoro. Totalmente. Hoy peligra mucho que la gente pague sus impuestos. Ujú. Sí. Este presupuesto es muy optimista, ¿me Sí. entendés? Porque no sé si todos Sí. los comercios hoy están en la posibilidad económica de afrontar estos impuestos. Claro, Entonces, lo que pasa, por ejemplo, bueno, ahora justo en enero hay como una quita de un montón de cosas para poder fomentar esto de que la gente pague los impuestos por anticipado. sí, ¿no? pero un Para todo el año 25% con un durante 25. 15 días. Claro, son 15 días, o sea, no queda Viniendo casi de las nada. fiestas. Sí, de todos los Por gastos que eso. uno tiene. Fin de año, No. egreso, o sea, Eh, es, como te digo, entre hacer y Sí. gestionar está el pensar. mm, Es pensar un poco, Ujú. es sentarse a maquinar un ratito. sí.
es sentarse a discutir y a disentir también. Hay mucho de eso, Sí. que creo que hay mucho miedo. Sí. Piensan que la disidencia es mala, es pésima, Claro, es ya te peligrosa. pones No, en chicos. otro lugar como de ataque. Y no Es es crecimiento, así. es Tal crecimiento, cual, es coincido crecimiento. totalmente. Si todo el equipo del municipio, todos los Sí. secretarios se sentaran a capaz Sí. de sentir un poco más Ajá. y dejar de ser tan obsecuentes, Sí. estaríamos muchísimo mejor. Los invitamos a que vengan acá al espacio, Totalmente, está Total, bueno. para que está vengan bueno. y charlemos. Son preguntas, y son dudas que podemos tenemos hacer todos, preguntas. inquietudes. Sí, tal cual, eso. Bueno, me encantó este arranque y donde nos Arrancamos vamos- que igual, pero arrancamos prometemos heavy. que la semana que viene capaz va a estar un poco más chill. Tengo ganas de hablar del SEM la semana que viene. Dale, me gustó. Podríamos Me hablar gustó un del poco de SEM. eso. Uy, se habló mucho en diciembre del SEM. Por eso quiero La hablar yo también. quita, sacamos el SEM. ¿Funciona el SEM? ¿Funciona, no funciona? Bueno. ¿Para qué se usa la plata que se recauda del SEM? Todo eso, ¿no? Así que bueno, Bueno. muchas gracias Dafne por el Un espacio placer. y a todos nos estamos viendo la semana que viene, el lunes seguramente. Acá estaremos. Gracias. Los esperamos.